bienvenidos a Museo Sumaya Fundación Carlos Slim. Yo soy Laura Adriana González Eguiarte del Departamento de Curaduría y en esta ocasión vamos a hablar de una obra que tiene un tema bíblico del Antiguo Testamento, que tiene que ver con el Éxodo. Estamos hablando de un seguidor de un artista renacentista neerlandés, originario de Lieja, que se llama Lambert Lombard. Lambert Lombard pues inicia su preparación en Lieja, pero el obispo de Lieja en ese momento, que era Erhard de Marck, lo manda en 1537 a estudiar a Roma. Ahí entra en contacto con artistas como Salvietti y Bambolini y con ellos adquiere todo este gusto de renacentista italiano que lleva, cuando regresa de vuelta a Lieja, en 1539, funda una escuela y es una escuela con relativa fama. Entre sus seguidores, sus alumnos más connotados está Willem Key en esa primera etapa, ¿no? Y pues entre sus seguidores posteriores posiblemente está quien hizo esta obra. A partir de que él regresa a Lieja, de hecho la obra la podríamos fechar entre 1540 y 1560, que es la época en la que Lombard pues genera esta escuela. ¿Qué características tiene la escuela de Lombard en Lieja? Bueno, en principio, como el gusto anecdótico que tienen prácticamente todos los artistas flamencos, que son estas escenas como multitudinarias con muchos personajes en donde se cuentan como muchas historias a lo largo de la pintura. Eso es muy común en la estética flamenca, pero también vamos a ver en este caso ya los colores y el manejo de la figura humana muy del Renacimiento italiano. Entonces como que confluyen estas dos tradiciones en Lombard y en sus seguidores, por supuesto. Y en otras obras de Lombard vamos a ver también una insistencia como en el dibujo arquitectónico y en los espacios arquitectónicos, que también son muy característicos del Renacimiento italiano, que en este caso pues no lo vemos porque es un espacio al aire libre. Y hay cierta vinculación con la cromática, los colores del manierismo de Amberes, ¿no? Entonces esas como tres tradiciones, dos de ellas de origen neerlandés como el propio artista y una italiana, es la que confluyen en la escuela y en los herederos de este maestro del arte neerlandés o flamenco del siglo XVI, que es el pleno Renacimiento. Y pues ahora vamos a ver qué historia nos cuenta este cuadro, ¿no? Les decía yo que estaba vinculado con el Éxodo. Este es el segundo libro del Pentateuco. Recuerden que esto es bien importante. El Pentateuco son los primeros 5 libros de la Biblia. La Biblia es un conjunto de libros, no es un único libro, es un conjunto de libros, y el Pentateuco es esta parte que tenemos en común tanto las personas que profesan la religión católica o cristiana en general, que tenemos la Biblia, y las personas judías que tienen el Pentateuco o la Torá, que es estos primeros 5 libros de la Biblia, es la Biblia judía. Entonces, en la cristiandad y en español se conoce el segundo libro como el Éxodo, que su nombre viene del griego, que quiere decir exo, salida, o salida de, ¿no? O sea, el éxodo es literalmente salir afuera, pues salir hacia afuera, eso es lo que significa éxodo. En hebreo el nombre del libro es Shmot, que quiere decir nombres. ¿Por qué se llama nombres? Pues porque justamente es la primera palabra con la que comienza el libro y así se llaman todos los libros del Pentateuco como la primera palabra que aparece en ese texto. ¿Qué narra el Éxodo? El Éxodo narra el viaje que hace el pueblo judío desde que termina su cautiverio en Egipto, después de las plagas de Egipto, y el trayecto de 40 años en el desierto para llegar a la tierra prometida, pues Jerusalén. Todo ese tiempo de 40 años está narrado en el Éxodo. ¿Quiénes son los patriarcas del pueblo judío que sacan
al pueblo del cautiverio, de la esclavitud en la que estuvieron 400 años en Egipto, y los llevan a la tierra prometida. Bueno, es principalmente Moisés, y su hermano Aarón es otro de los primeros patriarcas y de quienes hacen este trayecto. Esto es un episodio justamente del Éxodo. Ahora, vamos a recordar varias cosas que suceden en el Éxodo, ¿no? Ahora, hay que imaginar lo que fue para el pueblo judío estar en el desierto. Yo sé que en esta representación, como ocurre con el arte flamenco en general y con prácticamente como todo el arte europeo, no es que se note que es un desierto, de hecho se ve bastante verde para ser un desierto, pero la historia ocurre en el desierto, y en el desierto no hay comida y no hay agua, ¿no? Entonces, primero, el pueblo judío desfallecía de hambre y muchas veces se quejaron con Moisés y con Aarón porque no tenían alimento. Decían, bueno, pues estábamos en cautiverio con los egipcios, pero por lo menos teníamos que comer, ¿no? Y es cuando en una primera oración de Moisés hacia Dios, Yahvé, en hebreo, hace que llueva maná, que es una especie de panes o quesos del cielo, que era el alimento, el pan nuestro de cada día de los judíos. Ese es un primer milagro que ocurre en el desierto. Pero ¿qué pasa? Después les da sed, ¿no? Bueno, y de nueva cuenta el pueblo judío se empieza a quejar con Aarón y con Moisés de la sed que tenían, porque no tenían agua. Y de nueva cuenta Moisés le pide a Dios que pues le dé este don del agua, y Dios le dice, sí, ve a tal monte y ahí va a brotar agua. Pero, y aquí está el gran pero de la historia, Moisés llega y no hay agua, y con su bastón de mando, con su vara, golpea la piedra y entonces mana el agua, ¿no? Y es la escena que vamos a ver aquí. Aquí está Moisés tocando con la vara la piedra, de la que empieza a manar agua, se genera este arroyo, y vamos a ver a todas las mujeres, sobre todo son mujeres y niños, que con cántaros se aproximan al agua para beber agua. Sin embargo, esta historia, o sea, a pesar de que aquí lo vemos como todo festivo, ¿no? Porque pues el pueblo judío está recibiendo el agua que ellos pidieron. No obstante, hay un castigo por la actitud que tienen Moisés y Aarón, pero sobre todo Moisés, ante este milagro. ¿Qué es lo que pasa? Resulta que al desesperarse Moisés y golpear con una vara es como una exigencia. Y entonces Dios, Yahvé, dice, es que tú no me puedes exigir, yo sabría en qué momento iba a manar agua de ahí, tú no puedes llegar y golpear y exigir, porque pues, es un milagro lo que estamos haciendo, y esto requiere fe, ¿no? Es como si Moisés y Aarón y el pueblo judío hubieran dudado de la benevolencia del Señor al ir y golpear con la vara, ¿no? Entonces, finalmente mana el agua, pero Yahvé le dice a Moisés y Aarón que esas son las aguas de Meribá, de la duda. Las llaman en ese espacio el Meribá porque es cuando el pueblo judío duda de su Dios. Y al dudar son aguas, digamos, de discordia. El castigo que reciben Moisés y Aarón es que ellos no van a entrar con el pueblo judío a la tierra prometida. Se van a quedar afuera y no van a entrar nunca con el pueblo que lideraron durante 40 años hasta Jerusalén. No van a entrar con ellos. Ese es el castigo que reciben por esto. Este episodio está narrado tanto en el Éxodo como en Números, que es otro de los libros del Pentateuco. Entonces, bueno, pues ya saben, la historia que está detrás de todo esto nos va a hablar de la fe que debía de tener el pueblo judío en su Dios para que les proveyera de todo lo que fuera necesario para que ellos sobrevivieran este largo trayecto en el desierto, y
las consecuencias de haber dudado de su benevolencia. Y bueno, pues en cuanto a la cuestión compositiva, pues vamos a ver justamente a todos estos personajes que les digo, cuando son estas escenas multitudinarias, son como generalmente una idea de que se trata de un lienzo flamenco, las mujeres y los hombres también, pero se aproximan con cántaros a recibir el agua, y una de las cosas que también nos va a llamar la atención es que Moisés lleva pues un libro que posiblemente se trate de las tablas de la ley como una forma de entenderlas desde Lambert Lombard y sus seguidores, y aparentemente tiene cuernos. A Moisés muchas veces se le representó con cuernos. Recuerden el Moisés de Michelangelo Buonarroti, que aparentemente tiene cuernos. Esto se dio debido a una traducción que hizo San Jerónimo de los textos hebreos al griego, y la palabra kern, que hay que entender que el hebreo se escribe solo con consonantes, entonces podría ser keren o karan. Keren es iluminado y karan es con cuernos. Entonces, justamente en esta traducción, en algún momento se dijo que Moisés había regresado del monte Sinaí con las tablas de la ley y que parecía que tenía dos cuernos. En realidad lo que tiene es un resplandor. Y el seguidor de Lambert Lombard lo que hace es como unir estas dos tradiciones, porque se ve que tiene un resplandor de la frente, pero que también tiene un poquito forma de cuernos, porque podría ser cualquiera de las dos, para darle pues razón a la traducción de San Jerónimo. Bueno, pues si quieren saber más sobre estos episodios bíblicos, pues los invitamos a conocer la sala 3 de esta sede en Plaza Carso, y también a conocer otro tipo de alegorías que tienen que ver tanto con el periodo clásico, es decir, con griegos y latinos, con estos mitos, o las alegorías propias del Antiguo Testamento, que se encuentran en nuestra sala 3, y también pueden consultarlas en nuestra revista mensual del mes de febrero del 2023. Es de descarga gratuita y la pueden sacar de nuestra página web. Muchísimas gracias.